Bueno, menuda energía. Buenas tardes y bienvenidos. Soy Almudena, una de las alumnas participantes en los talleres de Mayor Crea. Buenas tardes a todos. Yo también tuve la fortuna de poder participar en los talleres de Mayor Crea. Mi nombre es Manuel. Hoy es un día de fiesta y nada mejor para una fiesta que la música. Aprovechando que varios de sus integrantes participaron en los talleres de este año, nos acompaña hoy el grupo de musicoterapia de Palavea. Celebramos una nueva gala para poder disfrutar de la presentación de las creaciones realizadas en los diferentes talleres por De Mayor Crea en el año 2024 en la ciudad de A Coruña. Una gala que hace ya la número 7, en la que tendremos la oportunidad de poner en valor todo ese talento, creatividad y trabajo que atesoran nuestros convecinos. Porque el talento, como la capacidad para aprender, contar historias y hacer producciones interesantes, no se pierde con la edad. Más bien al contrario, la experiencia, el conocimiento acumulado y las ganas de compartir son el germen para obtener magníficos productos audiovisuales amateur. Solo hace falta un pequeño impulso y apoyo. Y es ahí donde hace hincapié el proyecto de Mayor Crea. El objetivo, año tras año, es facilitar las pautas y medios para que los participantes en los talleres puedan dar rienda suelta, de manera eficiente, a aquellas inquietudes y propuestas que deseen desarrollar. Por tanto, os damos la bienvenida a todos, agradeciendo vuestra presencia en este acto, tanto a alumnos como a familiares, amigos y demás asistentes. Este proyecto no sería posible sin el apoyo incondicional y decidido que nos ha venido prestando el Concello de A Coruña,
por lo que para ellos nuestro agradecimiento, en especial a la alcaldesa Inés Rey y a la concejala responsable de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa. De corazón, y en nombre de todos los alumnos presentes, pasados y futuros, gracias por apoyar este programa que tantas satisfacciones nos da a tanta gente. Un saludo especial a las entidades que colaboraron en la organización de los talleres de este año. Hablamos de FEGEREC, la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña, la Asociación de Vecinos Os Nosos Lares de Palavea y la Asociación Móvil Cinema. Por último, queremos hacer llegar nuestro saludo a todos los formadores, técnicos y compañeros que participaron en los diferentes talleres realizados. Durante esta edición se ha realizado una gran actividad. 10 talleres impartidos, en los que participaron 143 personas, con más de 200 horas de formación. Como consecuencia de ello, se escenificaron innumerables improvisaciones teatrales, se realizaron decenas de fotografías, se pintaron varios cuadros y se rodaron casi 20 cortometrajes. Y como resulta inviable la visualización de todos los trabajos realizados, en esta gala solamente veremos una pequeña muestra de ellos. Y sin más dilación, entramos ya en materia. Esta gala se estructura en 3 bloques en los que iremos viendo muestra de los trabajos realizados en los talleres de cine y también en los de teatro y pintura. Y vamos con el primero de los bloques de esta gala. En este caso, los cortos que veremos a continuación tienen una característica en común. Todos fueron filmados íntegramente en el barrio de Palavea. Estos cortometrajes se adentran en la vida y la historia de este barrio con miradas muy diferentes. Vamos pues a ver los cortos que llevan por título Fragmentos de Palavea, de David Castro, y La Baramán, de Pepa Trapote. Os pido un aplauso, por favor, para nosotros.
Impresionante. Resulta realmente impresionante que en tan poco tiempo y sin conocimientos previos, nuestros compañeros hayan realizado un trabajo de tan altísima calidad. Felicitaciones a los autores. Y como parece que este año Paladé ha tenido una gran influencia en las obras del alumnado, pedimos de nuevo al grupo de musicoterapia de la Asociación de Vecinos de Paladeo que suban al escenario de nuevo para interpretar un tema dedicado. ¿Falta un corto? Sí. Bueno, pues vemos un corto que nos faltaba y después entonces nos amenizan. Pues vemos el corto que falta. Hacias espías, tuas uñas longas de gata, era hortazo apañase as espiñas e a mala erva que me mata. Pero fixeron esas obras de aí. E quitaron ya agua ao río. No. Sí. Así como ves. Así como ves, así como está. Que sempre estaba cheo de agua. Pero a esa obra. Esa obra foi que... Mira por aí arriba, non? Ser do torreiro da festa, eu fosse sempre a primeira en sacarei a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. Se debullaste as espías. Estate quieta, porra. Sirve de paraugas, Sí, agora non pesa que está a roupa seca. Agora imagínate cando viña de volta. Que tens que traer así igual e pesa. Ui, que poucas compañeras teñamos no río. Por aquí é para coller agua, por ali é para deixar. Hola. Veño lavar o río, sabes? Levas moito tempo? No. Por que tiñesme que encher o río de agua? Bueno, aquí. Poñamos aquí o lavadeiro. Estamos? Estamos. Entón, o proceso como vai? Así, mollas aí, ben molladiño. Aí va molladiño, velo, así. Colles este sabrón. Mira, va aí. Ben ensabonadiño para que... Era isto unha diversión. Sí, non? Sí, era a ver, non había baile, non había cine, non había nada, e estábamos aquí entretenidos. Discutíamos tamén. Sí, sí, sí. Pois mira, falábamos de como nos trataban os maridos, cando non tiñamos un mozo. Ai, que feo, E como che gustou ese mozo, pero que tan feo. E, bueno, pois, xa habrá outro máis guapa para a próxima. E así desas cousas estábamos aí, que facíamos de comer. Que eu tiña unha veciña que tiña a porta aberta todo o día. E todo o mundo baixaba, cada piso que baixaba, botaba dentro da porta. E depois comía todo o vecindario naquela porta. Quedamos dous de principio. Ela era que dicía a chiruca, que se leva máis tempo que a mí. Pero está a pobre moi deteriorada. Ves? Así se lava. Como na película, así lavaba, así, así.
Vai, vas. Cando viñan aquí para o meu... Tiña 22 anos, había no meu grupo 62 nenos. Hoxe temos 62 cans. E non nos saludamos ninguén. Antes sí. A ver, ves a miña casa, enseñasme a palillar. Eu, vale, pois a ver, a do lado. Cando non vayas a miña casa, imos a casa, e ao barracón que se chamaba. Vamos a palillamos aí, que ven unha profesora dos mallos. Pois vamos, aí vamos así, a parte de traballar, que tamén traballábamos. Ves, aí, así, que dea ben xabrón así, ben espuma. O río viña o sábado ou domingo, ou os días. Porque, claro, durante a semana había que traballar. Pois o fin de semana non tiñas este tiriñe de roupa. Tiñas unha tinón así, de grande, porque, claro, iba xuntando toda a semana. Pero lavar boa non muller. Xa te digo, todos os días, todas as semanas había que lavar. O da roupa máis que nada levaba xa roupa. Porque, claro, botas aquí horas. Horas. Porque estas son dos trapos. Pero a roupa dunha semana de 4 personas, pois o calzado, había uns chanclos de goma, e metías unhas zapatillas e os chanclos de goma. Para ir ao río, claro. Para a casa non, na casa zapatilla. Na casa zapatilla. Que remedio. É que che duraran unha vida inteira, que non tiña carta para comprar outra. Cada un iba á feira e compraba os zacos que che facían falta. Medíanche un pé con unha vara. Unha variña, levaban o pauiño esa variña á feira e metían dentro do zaco. Ese era o número que tiñas que levar. Non había outro calzado. Zacos ou zapatillas. O que tiña para comprar as zapatillas, non era todo o mundo. De taco. Mentres que no Lagarto, veñan de Portugal unhas caixas de xabón. E depois as señoras que o pedían, como viñan tacos así largos, cortabanche os pedazos. Te comprabas un pedazo. E despois, cando escapara polo río abaixo, con este non que o collía, pero nun río, que era un río que corría agua todo o día, marchou a min un día o taco, e viña unha víbora así, e eu, ai, non podo coller o taco de xabón. Non que tiña medo. Temo que comprar outro, que me costaba 2 pesetas. 2 pesetas. E dicía 60 horas, dixo 2 pesetas, e que iso que é? E tamén se facía na casa con grasa de cerdo e con aceite queimado. Entón, con sosa, outros puñeille polviños de talco, e despois tiñas que estar 2 horas remexendo naquele xabrón para que xuntase, para que se fixera o taco. E tiña que estar aí hasta que se enfriara a agua, a sosa, con sosa. Tiña que enfriar para que quedase cojado, senón non valía para nada. Dalle, así. A secadora. Secaba esa roupa despois. Así. Había que estrujar ben así, para quitarlle agua. E canto tempo levaba, máis ou menos, o lavado diario? Pois, depende moito da roupa que traes, porque se traes moita roupa, antes puñémola a clarear. Naqueles tempos clareaban porque non tiñamos... Que agora traes elegía pos ríos. Daquela non. Botabas a clareo. E viñas de botar unha pouquiña agua para que se seguira clareando. E despois, pola tarde, viñas a clarar a roupa. Eso era o que facía eu cando lavaba. Vamos a dar a outra. Este pouquiño, Aquí temos así. Pero cando eu era máis nova, tiña que estar aquí de rodillas no chan. Aquí. Estabades moitas? Moitas. En este río, poucas. Porque, claro, a xente ia a outros ríos, non? Antes había moitos ríos, porque aquí en Palavea só había agua. Sabes como se chama, decir, a baixarse? Aniñarse.
Esa roupa escura, e ali abaixo o que tiña unha alfombra, levaba ali o que tiña. Que non había moitas, pero alguén tiña. Bueno, ahora... Estaba todo deseñado como se fora unha lavadora. Ahora... Hai que ver a auga da fonte, Huele a roupa limpio que dá gusto. Botale a secar. Huele a limpio. Se madrugábamos. Ás 9 da mañá, como a uso, non me levantaba, non. Ás 7 se estaba levantada. Pero non bebi no río. Bebi no río, viña como todo o mundo. Despois de fazer, porque era un sábado ou un domingo, entón facía esas cousas da casa, ibas pouco á misa, entón facía as cousas da casa, deixabas todo arredontadiño, preparadinho para facer o xantar cando volvese, viñas ao río. Se abonaba a roupa, e despois deixaba na tina, como se chamaba un remollo. Deixabas a remollo, ben ensabonada, e esa chiva ablandando a suciedade, porque a roupa non está sucia, pero así estaba sucia, así. Entón deixaba na tina, aí, remollada, volvías despois de comer, o que non botaba clareo, pois aclaraba de... Pero vaya, tiñamos que estar tempo, porque... Pero íbamos, non marchábamos todas, porque unhas viñamos e outros íbamos, pero tiñamos que estar cuidando das tinas dos outros, que non viñera, que se os hai can rapiña, daquela de man había. Había máis necesidade que hoxe. Que había moita necesidade, moita. Estas cousas así de... Que era o que facíamos daquela, cando viñamos ao río, que íbamos todos traballar as casas dos ricos. Todas. Unha máis ou outros menos, pero íbamos todas. Eu, cando tuve máis necesidade, fui no divorcio. Que me divorciei e dixo, ala, a traballar toca. Pero depois, depois comprei lavadora e eu nada, a lavar na casa. Que de adelanto máis traballo. É unha maravilla. Ala, así vai na tina para casa. Así. O sabro metémoslo dentro dun plástico para que non se enxabone a roupa. Así. E para casa de volta. Con noso molido. Molido chamase. Que tamén que se me facelo, Pero eu facía para todo. Hasta para ir á fonte cá, na miña casa. A fonte, a auga. Iba con isto tamén. Con a seña xe de agua aquí, así non me drei. De tanto peso. Aí, así. E tanteas vendo onde eu paso, para que non se che move, que vai así máis. Ai, e tamén outra. Que así que acababa de lavar a tina de roupa, eu tiña un pelo hasta aquí abaixo. E acababa de lavar roupa, e facía así o pelo, sabes? Pousaba aquí, e se bomba aí, taca, 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 e lavaba a cabeza tamén. Era o baño que había. Que nas casas non había baño. Sempre traballei. Agora vivo como unha reina porque non fago nada. E ainda traballo me costa facerlle de comer ao home. Xa me volví larchana. Como digo o Zarteixo, volvíme larchana. Eu escuito noixe sempre aí. A miña vida foi así, moi... Eu sou moi alegre. Pero tiña que estar tirada nas paredes. Porque teve unha vida moi mea. Sí, moi fea. Desde que nací hasta agora que ainda non morrín, pero bueno, tampouco non te llevaron a morrer. Lavar a man, desde que miña nai me dixo, hai que ir ao río. Eu que sei, teria 6 ou 7 anos. Que cando eu tiña 6 anos, fixo miña nai a súa casa. Eu tiña que carretarlle a agua ao albañil para facer a masa da fonte. A ver, ti como nena de 6 anos que iba a poder, pois tiña 2 caldeiriños pequenos. E viña con meus caldeiriños para que o albañil fixera a masa. Sí, eu. E depois, pero con 4 anos, xa me enseñou a palillar, 4 anos. Me casei con 22, e con 23 a mandei a min, e comprei unha lavadora. Pero se non tiña que vir aquí a lavar o río, que... Sí, así mesmo era a cousa. Que eu non sei se sería a única no mundo, pero... Que aquí había moita xente tamén. Ou se non hai, pero para aquela había moita. E nenas novas, Bueno, vamos poñer a tina e ao lombo, así. Aí, un molido aquí ben feito, que non se desbandalle. Agora poñemos aquí, que se vai mover menos, porque como está mollada a roupa, móvese menos. Está. Vamos andando, caralo. Aí, mira.
camiño da casa. Non tardedes moito en acabar de lavar, Vindo con todo para casa, que hai que me lo cago. Sei o camiño da fonte, fosse algo máis que lavar. En a misa dos domingos quedaste sempre fora pra repicar. Se nos vise no palco coa forza dun vendaval, non sei ben se chorarían ou ben subirían con nos a cantar. A miña tatara estaría contenta. Tatara estaría contenta. A miña tatara estaría contenta. Se me escoita cantar. Sin máis. Reiteramos nuestras felicitaciones y enhorabuena y pedimos entonces de nuevo al grupo de musicoterapia de la Asociación de Vecinos de Palavea que suban al escenario para interpretar un tema dedicado a este año. Un fuerte aplauso para ellos.
A ver, ahora sí. Comentamos que vamos a seguir con esta buena energía que nos han dejado y esta vitalidad que nos han contagiado a todos. Seguimos hablando de los distintos talleres de la asociación. El taller de pintura se puso en marcha por primera vez en esta edición y resultó un verdadero éxito, tanto de participación como de valoración por parte de los alumnos. En cuanto al taller de teatro, un habitual en las últimas ediciones, fue nuevamente un acierto, siendo muy bien recibida tanto su puesta en marcha como el nivel del mismo. Vamos a ver un breve resumen de lo acontecido en estos talleres. Adelante, vídeo. Se trata un poco de que la gente termine pasándoselo bien lo primero y después teniendo después el gusanillo de poder seguir pintando y trabajando para cubrir esos ratos que tenemos libres cuando se tiene determinada edad ya y que uno se ha jubilado ya del trabajo diario y realmente viene muy bien tener siempre una serie de actividades que te llenan muchos huequecitos que tiene uno libre por ahí. Entonces, una de esas actividades es la pintura. La pintura te sirve para entretenerte, para pasártelo bien haciéndolo y sobre todo es una cosa creativa y la creación es importante que no se pierda nunca a lo largo de la vida. Por lo tanto, yo creo que si conseguimos que en este taller, que son solamente 5 días, muy poquitos días, conseguimos que salgan con las ganas de seguir haciendo pintura y cada día ir llenando su casa de cuadros que han servido para pasárselo bien y al mismo tiempo para decorar, pues oye, hemos conseguido lo que queríamos realmente. Están saliendo personas que tienen un gusto exquisito para los colores, para el dibujo, para todo esto. Y bueno, y esto lo están reflejando estos días. Aquí se están viendo algunos cuadros que verdaderamente son interesantes. Yo creo que todo el mundo puede pintar. La genialidad es otra historia, pero la pintura es un oficio, como el oficio del albañil o el oficio del médico. Se aprende. Hay gente que tiene más condiciones y más cualidades después para hacer la genialidad, hacer una obra muy personal y todo eso. Pero saber dibujar cómo son las cosas y todo eso es cuestión de aprender, de practicar. Y cada día que vas haciendo un cuadro te vas dando cuenta que vas encontrando cosas nuevas que tienes que ir resolviendo y que al final, el resultado final, pues es mucho mejor siempre cuando has hecho 20 cuadros que cuando has hecho el primero. Y estamos en la mejor edad ahora para aprender porque tenemos mucha experiencia, para quitar lo negativo y quedarnos con lo positivo, ¿sabes? Pues la verdad es que siempre me apeteció pintar, nunca me había puesto a ello. Entonces la oportunidad de este taller, de que la gracia era que nadie había pintado, ¿no? Pues dije, pues esta es mi oportunidad. Y bueno, he venido con, claro, las expectativas simplemente disfrute, ¿no? De saber que todo lo que iba a hacer que iba a ser nuevo. Y así ha sido. Entonces he tenido más tropiezos con el dibujo, pero una vez que hemos empezado con el color y con la pintura y las mezclas me ha encantado. Es que si le das un poquitín de un toque de tal o otro poquitín de otro color y que sale algo muy diferente. ¿Cómo fue esta primera experiencia pintada? Para mí maravillosa.
¿Cómo se metió en esto? Ay, me metieron. Me trae la nuera y yo vengo con ella encantada. ¿Y qué le parece? Ya. Oh, qué pena que no fuera antes. Siempre se De está a verdad, tiempo, de verdad, de verdad, de verdad. Qué pena que no fuera antes. He cogido una serie de elementos, es una mesa con un sombrero, que yo soy muy aficionada a los sombreros, a los jarrones también, me encanta la montaña, y he querido representar un poco las cosas que a mí me gustan. Es mi primera vez, estoy flipando. Estoy flipando porque nunca pensé llegar a conseguir este dibujo, que para mí es de Óscar. ¿Qué sientes cuando pintas? Tranquilidad, mucha tranquilidad, y se pasan las horas, vamos, que no te enteras, no te enteras. Ojalá que nos vean más, ¿verdad, Lorenzo? Y muy contenta. Que me lo he pasado muy bien aquí con este grupo de amigas y que yo encantado de colaborar con vosotros cuando me dediquéis para hacer actividades de este tipo, que sirven para que la gente sea más feliz. Para mí el teatro es una oportunidad, sobre todo, ¿no? Me gusta definirlo así como una oportunidad de expresar aspectos que llevamos dentro. Todos estamos llenos de personajes que algunos conocemos, otros no conocemos. Entonces el teatro te da una oportunidad para expresarlos, ¿no? Y por lo tanto conocerte un poco más. Entonces buscamos recursos, pero dentro de cada uno. Normalmente empezamos con unas ruedas de presentación donde cada persona expresa un poco cómo es su sentir de aquí y ahora, ¿no? Cómo viene, qué trae, para empezar a trabajar desde ahí, para que todos se sientan aceptados, tal y como están, tal y como son. Ya se puede decir que no es solo teatro, esto es una terapia. Lo que me parece más bonito, aparte de lo bien que nos lo pasamos y lo que aprendemos, es lo que vamos conociendo de los compañeros. Nos vamos sorprendiendo y decimos, pues mira, no sabía que tenía esta capacidad de humor, otro pues cómo escribe, desinhibirnos, olvidar miedos y sobre todo que es un mundillo también que uno tiene siempre el miedo a hacer el ridículo, a sentirse violento o que no tenga uno ni gracia y al final todo lo contrario, disfrutamos cuantas más tonterías o payasadas, entre comillas, hacemos. La verdad que es muy provechoso y muy bonito. Bueno, yo particularmente estoy aprendiendo mucho porque es un taller muy dinámico, muy divertido. Entonces es un poco la idea de trabajar en conjunto y de hacer como si fuéramos, pues eso, un grupo. En fin, saber pues interactuar entre nosotros. Yo trabajo, por ejemplo, con arquetipos, ¿no? Es decir, el arquetipo de héroe. Pues de repente, ¿por qué me sale a mí este arquetipo aquí en teatro y en la vida a lo mejor no lo pongo en práctica? Voy a probar a ponerlo en práctica en la vida, a ver qué me puede aportar. O sea, yo le llamo teatro vida. Bueno, Isabel, ¿qué estáis haciendo aquí? Pues aquí estamos haciendo un curso de teatro para mejorar todo lo que venimos haciendo de años anteriores. Encantadísima porque estoy aprendiendo muchísimas cosas, sobre todo a soltarme, porque yo le tengo mucho miedo, mucho respeto a la cámara y después el improvisar. Yo te aconsejaría a todas las personas que les gusta el teatro, pero que se sienten un poco cortados porque tienen miedo a la interpretación, que nada, que esto es maravilloso. En primer lugar, porque te desinhibes de muchísimas cosas. Aparte, conoces gente, socializas de otra forma y vas perdiendo todos esos complejos que traes acumulados a lo largo de la vida. Bien, otro. Todos como Almudena. Almudena. La verdad es que es muy divertido, muy creativo y donde yo estoy intentando aportarles algo de conocimiento personal para que ellos tengan más recursos
para la actuación, ¿no? Yo creo que te vas a descubrir. Yo creo que vas a descubrir aspectos que no conoces y por lo tanto ampliarte como persona, y si luego te quieres dedicar al teatro, pues lo mismo. Bueno, qué maravilla. Si hay una cosa que está clara es que nunca es demasiado tarde. Y no sé por qué a mí, que me sonaban de algo ahí los que salían ahí, ¿verdad? No sonaban de algo, pero bueno. Ciertamente. Y como ejemplo práctico, a continuación se va a representar un breve ejemplo del trabajo realizado en el ámbito teatral por alumnos del taller de teatro de Mayor Crea. Vamos a ver una escena de su primera obra teatral, A Taberna do Nubeiro. Apenas serán unos minutos de una obra que tiene una duración de casi 2 horas. Vamos con la representación. Buenas tardes. Me llamo Fernando y soy del taberneiro de Breda. Chámame Nubeiro. Soy el alcalde de Breda, vuestro alcalde, don Justo Rejón de Ardón. Hola, yo soy Maite, la directora de la única sucursal del banco que hay en Brétema, que por cierto se llama Banco Branco. Hola, yo me llamo Don Ramón y soy un párroco de Breda. Hola, boas tardes. Pois eu chamo-me Marica, son veciña tamén aquí de Brétema, e son unha gandeira de aquí, e nos meus ratos libres, cando os meus animales me deixan tempo libre, pois dedícome a investigar sobre as meigas e bruxas e todo eso. Hola, yo soy la doctora Carmela y soy la médico de familia de este pueblo de Breda. Buenas tardes. Yo soy Marisol, la persona más feliz de este pueblo. Hola, eu son Lola. Non sei por que me miran mal algún veciño, será porque sei os cotillos de todo o pueblo. Eu chamo Manuel, sou profesor de Historia de secundaria no Instituto de Breda. Bueno, por favor, un poquito de atención que voy a dar un discurso. Queridos convecinos de esta hermosa villa de Brétema, hace 4 millones... Ay, perdón, estaba pensando en mi cuenta corriente. Hace 4 años que estaba en este atril y me hicisteis alcalde. Ahora me vais a permitir que ahora que estáis una buena representación de la ciudadanía y mis preferidos, en esta tan noble y acogedora villa os dirija unas palabras como candidato para la reelección de alcalde. Os pido, por favor, 4 años más para seguir avanzando juntos. Necesito de vuestros votos para completar mi proyecto, un proyecto ambicioso que hará de este pueblo el pueblo más hermoso y con más atractivo de toda la comarca. Conmigo tendréis un cómplice para hacer realidad vuestros sueños. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a
Señor alcalde, ¿sabe o que lle digo? Se quero o meu voto, ten que conseguir para o povo e para a parroquia ter internet. Non quero montar unha tenda virtual na parroquia para vender auga bendita, cirios, limaxes e todo o demais. O eco de Cunilla. Sí, sí, eso é moi importante, porque eu non teño cobertura na miña casa para ver as miñas películas por internet. Vos dices? Pues yo creo que tiene que crear un centro multiusos para que podamos escuchar conciertos y que haya baile y música. ¿Y el dinero? ¿Y el dinero? Hay que invertir más en salud y en cultura, que esto parece un pueblo del siglo pasado. Eso. Lo que hai que hacer é a festa da cervexa, e iso se segue, Sí, yo echo de menos hacer cursos de teatro y de cine con móvil, como los que hacen los de mayor, creo. Me parece bien, me parece bien. Eu penso que necesitamos un palacio de congresos e inauguralo como un visto lo visto, que verse sobre a presencia de vida inteligente en Galicia. Por favor, parad el carro, parad el carro. Por ahora solo aspiro a ser vuestro alcalde. ¿Sabéis cuánto os aprecio? Siempre os escucho y procuro atender vuestras demandas. Pero recordad que estamos en un momento de crisis y he tomado medidas para combatirla. Os voy a poner un ejemplo. Hace unos años, en el Parque del Pueblo, donde están los patos, colocamos un cartel grande que ponía: por favor, no darle de comer a los patos. Luego llegó la pandemia del COVID, esa, y hoy me han pinchado, como me duele. Pues eso causó muchos más estragos y cambiamos el rótulo por el de: por favor, no quitarle la comida a los patos. Pues, para que os figuréis, ahora estamos mucho peor. Y voy a poner un cartel que diga: por favor, no comerse los patos. Pero confiad en mí. Juntos superaremos esta crisis y saldremos fortalecidos. Estoy tan seguro de ello que he abierto una cuenta corriente en Suiza. ¡A mi nombre! Por eso hace falta un líder en quien confiar. Y en mí tendréis a un servidor fiel. Por eso he elegido como eslogan para esta campaña: votad a justo y dormirás a gusto. No llevaréis ningún susto ni ningún disgusto. Votadme en la confianza que mi única ambición es que el día que llegue mi adiós y deje este mundo, en mi lápida ponga un texto muy simple: aquí yace justo vuestro alcalde y un hombre honrado. Entón, é que van a enterrar a dos homes na mesma tumba. Unha taberna do meu compadre, polo vento biscoite! Tenemos que aclarar que la escena que acaban de presenciar, aunque pudiera parecer real, es pura ficción, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Menudas cosas que pasan en este pueblo. Parecen un poco raritos, pero en fin. Antes de continuar con los trabajos realizados este año, quisiera pedir a los promotores de este proyecto, Domingo do Campo y Manolo Gómez, que suban un momentito para amenazar. Amenazar. Mira, déjame ver. No, mujer, no. Amenizar. Ay, sí, perdón. No sé en qué estaría pensando. En fin, por favor, Domingo y Manolo, ¿podéis contarnos brevemente el resumen de lo acontecido en esta edición? Un aplauso, por favor, para ellos. Hola, buenas tardes, noches. Hace como 8 años, casi 9, nos planteamos poner en marcha el proyecto de Mayor Crea. Nos parecía que podía ser útil el fomentar, el impulsar la creatividad en gente que no hubiera hecho eso en unas etapas anteriores, y especialmente pensando en un grupo de población de personas mayores de más de 55 años, porque creíamos que tras la jubilación era importante tener nuevas ilusiones, ganas de aprender nuevas cosas, y nos pareció interesante poner en marcha el proyecto. Felizmente tuvimos un apoyo decisivo para arrancar, que fue el Concello de A Coruña, y ahí llevamos 7 años. Y a lo largo de estos años llevamos 2 años con un proyecto europeo, con socios franceses, italianos y españoles de La Rioja y la Universidad de Santiago. Se han dado talleres en Roma, en Burdeos, en Mentón, en la Costa Azul, en Notre Dame de la Guet, en San Remo, en La Rioja y en Santiago. Y hace 2 años pusimos en marcha una iniciativa que nos parecía interesante, sobre todo porque atendía a una demanda de antiguos alumnos, que es crear la Asociación de Mayor Crea, donde la gente se ofrece voluntaria, forma parte de la asociación. De ahí nace la obra de teatro que dirigió y escribió Alberto Gómez, uno de los alumnos de los talleres, y el grupo de teatro que precisamente este sábado actúan en Cambre. La semana pasada actuaron en Sala. Y este grupo, a través de la asociación, lo que hace es actividades a lo largo del año. Digamos que Mayor Crea, en esta fase, fundamentalmente la actividad es en el último trimestre del año, y con la asociación, los miembros de la asociación desarrollan tanto cortometrajes como obras de teatro, como queremos impulsar un aula permanente de pintura creativa, pues que puedan desarrollar actividades a lo largo del año. Os dejo con Domingo. Bueno, eu só quería decir que ano tras ano, as persoas que pasan polos talleres, polos obradoiros, nos sorprenden, E nos sorprenden porque son capaces de desenvolver uns proxectos que a verdade é que non pensábamos nun principio, Este ano, prácticamente en todos os obradoiros de cine que impartimos, todo o mundo acabou escribindo unha película, filmándoa, e non só eso, sino montándoa, Cousa que estaba previsto facer quizás unha curtametraxe por taller, e ao final foron casi de 20 curtametraxes os que fixeron. Entón non hai dúbida de que hai talento, de que é un proxecto exitoso, porque non hai máis que ver as obras, e só queda darvos as grazas por participar, por confiar no proxecto e por estar aí, porque é moi importante poder continuar. Moitas grazas a vos. Muchas gracias, Manolo y Domingo, por tan loable iniciativa. Queridos Domingo y Manolo, me vais a perdonar, pero tras vuestra intervención necesitamos recuperar el ritmo de la gala. Por eso pido con un fuerte aplauso al grupo de musicoterapia de la Asociación de Vecinos de Palavera, que nos acompaña esta tarde y que va a interpretar otra de sus piezas musicales.
después de esta dinámica actuación, nos gustaría conocer la opinión de algunas de las personas que participaron en los talleres de cine. Un aplauso para Regina Basadre y Luis Cabo. Bueno, boa noite. Só dicir, vou ser breve porque non teño nada preparado e así o pactei. Eu apunteime por unha cuestión moi práctica que era, como decía o título, montar clips no móvil, pero bueno, ao final ali dentro todo trocouse máis sofisticado, profundo e serio, e entón houve que aprender a escribir, houve que aprender a dirixir, a plantexar planos, actuar, buscar actores, buscar localizacións e, bueno, inda que parece que todo fora moi sofisticado, foi moi gratificante, uns compañeiros que colaboraron e axudaron a levar a cabo os proxectos e, bueno, nada máis que agradecer, que é unha iniciativa moi, me parece moi necesaria, sobre todo que a creatividade non ten idade, e promocionar, pois, bueno, parece que os maiores tamén teñen que estar presentes. Mais nada. Bueno, eu apunteime non porque de entrada me interesara o audiovisual, va de ser dicir logo porque fuche, pois porque cando me enterei que existía de Maior Crea, entrei na páxina e entonces vin que poñía que os maiores, que o que buscaba era o protagonismo da xente maior. E entonces eu xa hai tempo que lle levo dando voltas a isto de ser maior, pareceume que encaixaba perfectamente na miña óptica, porque estamos como moi afeitos a que nos den cousas como que nos consideren persoas pasivas, o sea, onde nos teñen que entretener. Entonces, esta visión de fai algo, pero que saque algo de ti e que diga algo, me pareceu super bonito. E entonces me apuntei, non tiña pensado para nada, o sea, podía ser audiovisual ou teatro ou calquera outra cousa, pero descubrín, cando cheguei ao audiovisual, que estamos rodeados de ese lenguaxe e que eu era completamente, e son bastante analfabeta, non? Entonces, gustoume moito que aprendín, pareceme un reto e unha ventana para o mundo e, bueno, estou moi agradecida de todo ese aprendizaxe e tamén quero decir que moi contenta de haber caído en Palavea, porque Palavea, eu que son unha muller rural, aunque levo moito tempo na vida urbana, pois resúltame que Palavea é como unha mezcla de todo, é como a cercanía da xente nun sitio de cidade, e me encantou conocer Palavea e a xente de Palavea, e tamén moitas gracias. Y nos acercamos ya al final de esta gala. En este último bloque estará dedicado a las producciones audiovisuales. Seguidamente veremos dos cortometrajes que, recordamos a todos los presentes, han sido, al igual que el resto de los que hemos visto en esta gala, realizados íntegramente por el alumnado. Desde la idea a la filmación, pasando por la producción y la grabación. Estos cortometrajes nos permiten introducirnos en la mente de uno de nuestros alumnos durante una regresión y también profundizar en el proceso creativo audiovisual. Vamos a visionar los cortos titulados Regresión, de Javier Pérez, y Nada, de Luis Cabo. Un aplauso, por favor, para los autores.
hipnosis. Lo que más hacemos es la hipnosis, que no tiene por qué ser lo que aparece en la televisión, donde no sabes quién eres, no te acuerdas de nada, al revés. Lo que haces es como separarte de la personalidad. Puedes sentir otras cosas, puedes percibir otras cosas. La persona está relajada, le vas hablando y entonces le vas pidiendo que cuente una historia, ¿no? Que es la segunda parte esta que dice, de modo que reviva situaciones profundamente escondidas en su mente, ¿no? Hay algo importante, que no es lo mismo recordar que revivir. Y revivirlas es porque de esa forma podemos llegar al síntoma, a qué está pensando en ese, qué estaba pensando en ese momento, qué estaba sintiendo en ese momento. Como valor terapéutico de las regresiones es que la persona lo vive en sus propias carnes, no es la interpretación del terapeuta, sino que la persona va a llegar a esa comprensión de lo que ha sucedido. Primero hay una parte de liberación, vivirlo, sentirlo, soltarlo, y ya te quitas ahí una carga, ¿no? Cuando eres consciente de lo que has vivido. Y por otro lado, haces consciente lo inconsciente. Las historias que la persona te va contando, ¿son historias reales o son Yo creo en la simbólicas? reencarnación, yo creo en las vidas pasadas. Creo que realmente podemos acceder a recuerdos. Siempre digo que el ser humano tiende a huir del sufrimiento, ¿no? Entonces... Bueno, pues como te comentaba, la sesión la vamos a grabar. Entonces, bueno, no sé, lo primero es saber por qué tenías ganas de hacer la regresión, venir aquí. Bueno, porque me llamó la atención que la regresión, así lo entiendo, trata de volver a tu pasado. Y me gustaría volver a visualizar aquellos momentos que los tengo vagos en mi mente, de mi vida, pues eso, de infancia, en el barrio de Los Castros, después el colegio que había allí, una academia, lo que era La Coruña, pues en diferentes años. No sé si se puede hacer. Lo vamos a intentar. Vale. Y de eso se trata. Me pareció interesantísimo esto de la hipnosis. Y bueno, por eso, ¿eh? ¿Y hay algo que te preocupe, algún miedo que tengas? ¿Estás tranquilo? Bueno, sí. Quizá estaría más intranquilo si fuera para ver el futuro, pero para el pasado. Bueno, pues entonces te voy a pedir que te relajes, que cierres los ojos, te vayas relajando conforme te voy hablando, en cada respiración te vayas relajando un poquito más. Y te voy a pedir que me digas qué ves. Estoy viendo, parece un túnel. Un túnel que te lleva a algún recuerdo. Sí. Un sitio donde jugaba de pequeño. ¿Y qué más ves? Veo un colegio donde estudié. Desde fuera, desde dentro. Desde fuera. Y parece que voy a entrar. Que quería castigar y apostando en lugares convenientes, abrió las puertas, hízoles a todos presos con el encargo de que... Yo no he sido don Moisés. Yo tampoco, don Moisés. ¡Ay! A ver si así aprendes lo que es urbanidad. De rodillas y con la historia sagrada. ¿Y tú? ¿Sabes lo que es eso? ¿Y qué más ves? Ahora estoy viendo que voy en coche. En coche. Parece. ¿Dónde está el Hotel Finisterre? El coche es un Citroën amarillo. Sí. ¿Qué más ves? Veo que voy en coche.
Veo que estoy por los cantones y que los autobuses de 2 plazas y el número 2 que va a Los Castros es donde vivía mi abuela. ¿Tu abuela era cubana? Sí, de La Habana, Apolinaria. Lo estás haciendo muy bien. Sigue. Ahora estoy yendo por los cantones y aquí me lleva a... Me acuerdo que aquí conocí a mi primer amor. ¿Tu primer amor? Sí, la chica guapísima. ¿Y se llamaba Marisa? ¿Por qué sabes quién es Marisa? Yo no te nunca hablé de Marisa. Eres mi padre. Iniciamos o obradoiro de cine con móvil, 5 chanzos. Entón, neste obradoiro o que vamos a centrarnos é nos coñecementos previos que tedes. Os coñecementos previos que tedes, tanto en linguaxe audiovisual, todos somos consumidores de películas, de cine, de televisión e temos a formación, como tamén os coñecementos que tedes basados nos vosos estudos, na vosa experiencia vital, non? É dicir, toda esa mochila que vamos acumulando e que nos vai a servir para ter un punto de vista determinado e aplicalo ás nosas obras. Facemos unha pequena parada para o café, vale? E tamén para que podades traballar individualmente nesas ideas dos proxectos. Á volta do café falamos, non, de que ideas tedes para facer esa curtametraxe e vemos como se pode afrontar o desafío. Y en este caso voy a contar el barrio de Monte Alto, que es donde vivo yo, que soy una gran fan de mi barrio, por supuesto. Y la evolución de 50 años, ¿para qué? Cuando yo era una adolescente, ¿no? Con sus luces e sus sombras. Este verán fixen uns vídeos da vindima do meu pobo e da elaboración do viño e decidome por eso, para que me axudedes aquí a editalo e a montalo. Pois a min gustaríame facer unha peza sobre o proceso da xubilación, os cambios que supoñen na vida das persoas e da forma de adaptarse ás diferentes maneiras de enfocalo e adaptarse a esa época. A min gostaríame traballar sobre unha muller que vexo de vez en cando na rúa que, bueno, chama moita atención porque, pese á súa situación, que está claro que está sin teito, pois preocúpase moito polo seu aspecto físico, polo peiteado, pola maquillaxe, e iso faino ali, á beira de todos, á vista dos que pasan por ali, vamos. E chama moita atención porque pareceme moi fotoxénico todo a súa... Luis, xa sei quen és. Unha señora
alta, así que lleva un moño. Sí, 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 esa que está polo centro. Es que a mí me llama mucho la atención esa señora, porque es súper elegante. Todas as Sí, veces sí. que la veo me quedo mirando para Sí, ella. sí. Sí, Bueno, sí, non me pois, extraña que pois non sei, veume iso a cabeza, así como para traballar sobre ese tema. Quedan 2 semanas para rematar o Obradoiro e faltades moitas por entregar os traballos. Vale, o sea, a gala xa ten data, é o día 11 e non sei que pensades facer. Eu fun varias veces por onde a teño visto e a verdad que non tiñen sorte e nunca me atopei con ela. Luís, agora eu teño a vista onde os xardíns de Méndez Núñez, eu vou a miúdo por ali, teño a visto. Estes días pasareime por ali, hoxe ou mañá, se por casualidade avise, importa xe que lle pregunte, que lle conte un pouco isto e se ela estaría disposta a colaborar. Non, ningún problema con iso. Mais eu encantado de neste sitio, Por certo, Luís, ayer pasé por allí e le hice unos robados. Ah, guai. A ver que te parecen. Hostia, Olga, en vertical. En serio. Hola, sí, mira, é que esta mañá pasei por os xardíns de Méndez Núñez e vina. Acheguei a ela, saudámonos, estiven charlando un pouquiño, entón atrevínme a falarche un pouquiño do teu proxecto. E nada, enseguida díxome, para un vídeo, para un corto, nada, non me interesa nada. O sea que, sabes, non ten disponibilidade. Vale, bueno, pois veña, xa falamos no taller. Saúdos. Non podo facelo. A personaxe principal sobre a que xira a idea non está disposta a colaborar, así que non teño nada. Nada de nada. Eu creo que sí que tes moitas cousas, Tes un traballo previo de investigación e tes un traballo de intentar facer algo que non conseguiches, non? Eu creo que iso dá para unha peza. Seguramente non a que ti pensabas, pero igual outra que pode estar ben interesante. Por fin temos a peza de Luís. Vamos a vela e depois comentamos a ver que vos parece.
comunicación que con tan pocas horas de formación y de grabación asistamos a unas producciones, desde luego, más que dignas. Eso es prueba de que el programa funciona, ya lo creo. Y esto es todo, amigos y amigas. Reiteramos nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todos los presentes por acompañarnos. Y antes de terminar, queremos pediros, por favor, que subáis todos aquí para hacernos la foto final. Muchas gracias.